tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. La justicia venezolana ratificó la condena del opositor político Leopoldo López, que este sábado cumplirá 3 años encarcelado. Periodistas protestaron frente al ente de telecomunicaciones de Venezuela para exigir la restitución de la señal de CNN en español. Nicolás Maduro acusó a la cadena de difundir noticias falsas. Negocios de diversas ciudades estadounidenses se plegaron hoy al día sin inmigrantes en rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump. El gobierno peruano ratificó que Alejandro Toledo permanece en Estados Unidos y su extradición está en marcha. El expresidente Alan García fue interrogado hoy por el caso Lavallato. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López cumplirá este sábado 3 años encarcelado y la posibilidad de la vía judicial para su liberación se desvaneció hoy. La oposición se prepara para movilizarse este fin de semana en su respaldo. La lucha del preso político Leopoldo López para obtener su libertad por la vía judicial en Venezuela se vio truncada hoy con la decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó la condena de cerca de 14 años de cárcel contra el líder del partido opositor Voluntad Popular. El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, informó que el Supremo declaró manifiestamente infundado el recurso de casación presentado el pasado 10 de noviembre, por lo que se abre la posibilidad de que este caso sea visto en instancias internacionales como la ONU. La ratificación de la condena de Leopoldo López se da un día después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitara desde su cuenta personal de Twitter al gobierno de Nicolás Maduro su liberación. Venezuela debe permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, salga de la cárcel inmediatamente. Este mensaje fue el resultado de un encuentro que sostuvo en la Casa Blanca con Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente, y en el que también estuvieron presentes el vicepresidente Mike Pence y el senador republicano Marco Rubio. Les conté que Venezuela vive una dictadura, que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que queremos rescatar nuestra democracia, que hoy hay 109 presos políticos. Le conté las condiciones de nuestros presos políticos, que Leopoldo López, mi esposo, tiene 3 años preso en una cárcel militar. Durante la reunión con Trump, Tintori enfatizó que el diálogo de paz entre el oficialismo y la oposición auspiciado por UNASUR y el Vaticano fracasó. Mientras tanto, la oposición se prepara para una movilización este sábado 18 de febrero, fecha en la que se cumplirán 3 años del encarcelamiento de Leopoldo López en la prisión de Ramo Verde. El dirigente de Voluntad Popular fue sentenciado en el 2015 a 13 años y 9 meses de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, por los actos violentos registrados al término de la marcha antigubernamental denominada La Salida, que dejó 3 muertos. Bueno, se abren ahora las vías internacionales y también habría que ver hasta qué punto puede tener impacto este respaldo que ha recibido Lilian Tintori del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sobre todo que hay que ver si concretamente si piensa tomar algún tipo de medidas adicionales el gobierno, más allá de las que se han sido tomadas por el tema de narcotráfico contra el vicepresidente. Ese es el punto, ¿no? Hasta qué punto está, qué tipo de medidas podría tomar contra el gobierno venezolano, ¿no? Eso no está muy claro todavía, ¿no? Y se sabe que el presidente Trump ha hablado con los diferentes líderes latinoamericanos con los que ha conversado por teléfono, ha hablado del tema de Venezuela, como dando a entender que es algo que le preocupa, pero más allá de eso no se sabe muy bien qué medidas podría tomar, ¿no? Bueno, uno de los presidentes latinoamericanos con los que ha hablado del tema de Venezuela ha sido con nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ahora, sí. Lo que dice Lilian Tintori en sus declaraciones, hemos escuchado parte de ellas, es que se ha dado cuenta que sí hay una prioridad, ¿no? Lo que tú comentabas del lado de la gestión Trump por el caso de Venezuela. Ahora, lo que también se está diciendo en algunos diarios, concretamente el diario El Nacional, que está rescatando un cable de AFP, que esta posición de Estados Unidos, esta actitud de Donald Trump puede hacer que el régimen se radicalice aún más. Bueno, de hecho ya estaba en un curso de radicalización, ¿no? En realidad ya lo hemos visto incluso con las medidas que se han tomado en diversos ámbitos,
lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con la cadena CNN, pero anteriormente con el propio nombramiento del vicepresidente, que es una persona radical, si se quiere, ¿no? También la persecución contra líderes políticos se acentuó. Entonces, ya hay un curso de radicalización del régimen que viene de varias semanas atrás, ¿no? Vamos, tenemos ahora información desde Caracas. Estamos con el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez. Señor Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarle. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Señor Gutiérrez, ¿cuáles son los caminos que van a emprender para conseguir la liberación judicial de su defendido? Y le comentábamos acá también en el estudio, ¿hasta qué punto cree usted que va a tener un impacto en la situación de Leopoldo López ese respaldo que ha tenido Lilian Tintori y el caso de Leopoldo López desde la Casa Blanca? Muchas gracias. Indiscutiblemente que con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de hoy ya se agotan las instancias del proceso penal venezolano en este país. Eso nos permite acudir a instancias internacionales. En efecto, ya estamos terminando un documento que desde hace un par de meses estamos adelantando para presentarlo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquí tenemos evidencia muy contundente que queda ratificada el día de hoy para exigir una declaratoria de responsabilidad internacional del Estado venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas por una sistemática violación de derechos humanos en contra de Leopoldo López en los términos como ha ocurrido en este caso. Paralelamente, aún tenemos un par de cartas de acciones legales en Venezuela que pudieran permitir eventualmente la libertad de Leopoldo López. En todo caso, pues nosotros no vamos a dejar ningún espacio vacío, ninguna escalera que subir, ni ninguna posibilidad dentro del marco de la legalidad nacional e internacional para lograr la libertad de Leopoldo López. Ahora, el pronunciamiento del presidente Donald Trump ayer es un pronunciamiento que no es aislado. El presidente Trump ha pedido la libertad de Leopoldo López luego que múltiples presidentes de varios países se han pronunciado en este sentido. Presidentes, expresidentes, diputados, diversos congresos. Recordemos que Naciones Unidas lo ha hecho también a nivel del Grupo de Detenciones Arbitrarias, del Comité contra la Tortura. El propio Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido la libertad en 2 ocasiones de Leopoldo López. Y esto tiene que continuar, el pronunciamiento, las instancias internacionales para pedir la libertad de un preso de conciencia, de una persona que fue condenada a 15 años simplemente por expresar sus ideas y pensamientos, por expresar un disenso político. Esto es inaceptable en el siglo XXI, en un país dentro de una estructura constitucional y en un país que forma parte de una comunidad internacional. Aquí parece que el régimen no respetara ese orden constitucional. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es lograr que el régimen respete el orden constitucional, lograr que el régimen respete el orden internacional, que en materia de derechos humanos está sujeto a rigurosas sanciones internacionales y nosotros las vamos a exigir. Y tienen que implementarse mecanismos internacionales para que sean castigados estas violaciones de derechos humanos que ya hoy en día tienen características de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son Sí. Hemos acudido ante la Corte Penal Internacional. La Fiscalía ante la Corte Penal ya conoce de casos planteados por nosotros por esta sistemática y generalizada crímenes de lesa humanidad que son competencia también de esta instancia internacional. ¿Cuáles son las condiciones carcelarias de Leopoldo López? Las condiciones carcelarias de Leopoldo López son de violaciones de derechos humanos en los mismos términos. Se ha encontrado durante 3 años en una cárcel militar, sometido a estamentos militares, a instrucciones militares. Estuvo durante 2 años bajo aislamiento pleno. El mejor ejemplo se lo pongo el día de hoy. Hoy llegué a las 9:30 de la mañana a la cárcel militar de Ramo Verde y Leopoldo López no tenía conocimiento que el presidente Trump había pedido su libertad. En las condiciones de aislamiento, y le puedo asegurar que a estas horas de la noche tampoco sabe que su sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia, y ahí se demuestra que está bajo aislamiento en solitario en condiciones que constituyen actos de tortura psicológica, que eso forma parte de otros crímenes de lesa humanidad que se han cometido en su contra. Ahora, usted como ciudadano venezolano, ¿cómo queda el acceso a la información ahora que CNN en español no puede verse en su país?
queda absolutamente disminuida. Aquí existe un cerco y un mecanismo también de límites de las decisiones que se conocen y las actuaciones que realiza el gobierno venezolano. Yo creo que estamos en una situación muy grave y la caracterización de dictadura del gobierno de Maduro es irrebatible, ya eso es una realidad. Casos como el de Leopoldo López, hay más de 100 presos políticos, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, hay actos de tortura. Bueno, todo esto que ocurre en Venezuela le da un carácter completamente antidemocrático y desviado de un Estado de Derecho a lo que estamos viviendo en Venezuela. Señor López, muchas gracias por atender nuestra llamada. Muy amable, gracias a ustedes. Era Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, el opositor encarcelado por Nicolás Maduro. Bueno, difícil que llegando a las instancias internacionales Maduro realmente pueda hacer caso, ¿no? Sí, porque en todo caso a nivel de Naciones Unidas el Consejo puede dar algunas exhortaciones, pero no tiene ningún valor obligatorio. Venezuela ya no forma parte, se retiró por eso no lo ha mencionado, calculo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, esta novedad de la Corte Penal Internacional, bueno, habrá que ver hasta qué punto, ¿no?, pudiera ser aplicable, ¿no? Pero efectivamente las vías no parecen muy claras y el régimen se mantiene, y efectivamente hay un endurecimiento que viene muy atrás y eventualmente el régimen podría tomar esta declaración de Donald Trump como una prueba, entre comillas, de la injerencia otra vez del imperialismo en los asuntos de Venezuela y en las agresiones y todo lo demás, ¿no?